Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Saben que las indicaciones son que hay que estar los locales bien ventilados. Digo, para tener alguna ventana abierta, etcétera, ¿no? Ustedes verán, si después se contagian no es culpa mía. No digo si se puede. Están abiertas. Están abiertas, sí. Están abiertas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos nosotros. Vamos a lo nuestro, ¿no? Y es que después de haber visto algo de la Santa Misa, es necesario volver a la última cena para volver a contemplar a Jesús, el Hijo de Dios lavando los pies. En la época del Señor, está estudiado esto, se sabe, cuando llegaba alguien a una casa donde había un sirviente, un esclavo, un servicio que prestaba al que venía de la calle era ofrecerle agua, jarra, palangana, toalla, lavarle y secarle los pies, caminos polvorientos. Donde no había sirvientes, lo hacían las mujeres, este servicio. Era así. Es razonable, muy razonable pensar que la Virgen Santísima, con toda normalidad, lavó muchos pies, la Virgen. Y Jesús, en la última cena, está haciendo lo que ha visto hacer, le han hecho a él más de una vez, y lo que él ha visto hacer a su madre. Entonces, seguramente además, la Virgen estaba en la última cena con las mujeres. ¿Cómo no van a estar? ¿De dónde salió la toalla, digo yo, no? ¿De dónde salió? Estarían en un lugar apartado, pero escuchando todo, quizás viendo también. ¿Cómo no van a ir y van a estar allí presentes? Otra cosa es que el Evangelio no lo diga, pero es lógico, es muy lógico. Entonces, valdría la pena detenernos en ese comprenden, que dice Jesús, comprenden lo que yo he hecho con ustedes, comprenden. Bueno, si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes. Entonces, porque en esto conocerán, después dirá, ¿no? Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se quieren unos a otros. Y esto es lo que Jesús quisiéramos practicarlo lo mejor que sepamos, lo mejor que podamos, pero de verdad, ¿no? No es solamente las obras de misericordia de alguna forma más o menos extraordinaria, sino que sea lo ordinario, que me dé cuenta que ese mandamiento tuyo es el mandamiento. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se quieren, si se aman, en esto. Bueno, entonces, tenía por aquí un escritor español que decía: a muchos filántropos modernos les ocurre en realidad
Lo mismo que le ocurría a un personaje de los hermanos Karamazov, que decía: amo a la humanidad. Pero para gran sorpresa mía, cuanto más amo a la humanidad en general, menos amo a los hombres en particular, como individuos. Con frecuencia he soñado que sirvo apasionadamente a la humanidad. Y creo que si hubiese hecho falta, hubiese subido al Calvario por ayudarla, a la humanidad. Pero sé por experiencia que no puedo convivir con otra persona 2 días seguidos en la misma habitación. Tan pronto como alguien se acerca a mí, su personalidad oprime mi amor propio y dificulta mi libertad. En apenas 24 horas puedo tomarle ojeriza a la persona más buena. Tal vez porque se queda demasiado tiempo sentada en la mesa o porque está resfriada y no hace más que estornudar. Señor, qué miseria que somos. Amo a la humanidad, pero y este que hace ese ruidito tan feo y la otra que, Señor, que sepa pasar por encima y que sepa de verdad querer servir, negarle al propio yo. O sea, ver a Jesucristo nuestro Señor haciendo eso y después sufriendo todo lo que va a sufrir. Y dándome cuenta de que, siguiendo a San Pablo, él me habla muchas veces de que tengo que morir al hombre viejo para resucitar con Cristo una nueva vida de la gracia. Entonces tengo que buscar el modo de morir a mí mismo para que viva Cristo en mí. La palabra mortificación, no sé qué despierta, qué sentimiento, no me gusta nada esa palabra. Y para muchísima gente es absolutamente desconocida. No, pero que mortificación no es que yo te mortifique, sino es que yo busque ese morir a mí mismo para que viva Cristo en mí. Y me doy cuenta de que es ejercitándome, sobre todo en la caridad, como muero a mí mismo. Entonces, hay una mortificación, siempre es tradicional distinguir entre la mortificación corporal, porque el gran enemigo de nosotros somos nosotros mismos, y el cuerpo traiciona, y entonces hay que tenerlo cortito, hay que tenerlo a raya, y disfrutar de la vida, etcétera, y a quien no le gusta comer, y a quien no le gusta. Y al mismo tiempo sé encontrar, me acuerdo San José María decía, mira, al menos una cucharadita menos de lo que te gusta más, una cucharadita más de lo que te gusta menos. Cosas pequeñitas, pero que no falte nunca esa sal que le da sabor espiritual. Digo, la comida, como son 1000 cosas de todos los días en casa, sabiendo que Él nos decía, se opondrán a tus hambres de santidad, hijo mío, en primer lugar la pereza, que es el primer frente en el que tenemos que luchar. Nos da pereza guardar el orden, nos da pereza la puntualidad, nos da pereza hacer esto ahora, nos da pereza, la pereza. Y el darme. Entonces, y la mortificación interior, la curiosidad, el estar, el luchar frente a los estados de ánimo, es que no tengo ganas, es que estoy bajoneada, bueno, vamos. Es necesario de verdad ir formando en nosotros ese Cristo con la gracia de Dios, rebajando nuestro yo. Y tenía por acá este escritor, Luis
Lewis, en el libro Los Cuatro Amores, que es muy bueno, él en un momento se refiere, es imaginación, ¿no? Le pone nombre, pienso en la señora atareada, como nombre propio, ¿no? La señora atareada, que falleció hace unos meses. Miren qué interesante la historia que cuenta Lewis en su libro. La señora atareada falleció hace unos meses. Es realmente asombroso ver cómo su familia se ha recuperado del golpe. Ha desaparecido la expresión adusta del rostro de su marido y ya empieza a reír. El hijo menor, a quien siempre consideré como una criaturita amargada e irritable, se ha vuelto casi humano. El mayor, que apenas paraba en casa, salvo cuando estaba en cama, ahora se pasa el día sin salir y hasta ha comenzado a reorganizar el jardín. La hija, a quien siempre se la consideró delicada de salud, aunque nunca supe exactamente cuál era su mal, está ahora recibiendo clases de equitación, que antes le estaban prohibidas, y baila toda la noche y juega largos partidos de tenis. Hasta el perro, al que nunca dejaban salir sin correa, es actualmente un conocido miembro del club de las farolas de su barrio. Bueno, la señora atareada decía siempre que ella vivía para su familia. Y no era falso. Todos en el vecindario lo sabían. Ella vive para su familia, decían. ¡Qué esposa! ¡Qué madre! Ella hacía todo el lavado. Lo hacía mal, eso es cierto. Y estaban en situación de poder mandar toda la ropa a la lavandería y con frecuencia le decían que lo hiciera, pero ella se mantenía en sus 13. Siempre había algo caliente a la hora de comer para quien estuviera en casa. Y por la noche siempre, incluso en pleno verano, le suplicaban que no les preparara nada. Protestaban y hasta casi lloraban porque sinceramente en verano preferían la cena fría. Daba igual, ella vivía para su familia. Es todo un estudio que hace. Es que esto del amor es complicado también. Hay que enfrentarse con el propio yo. Siempre se quedaba levantada para esperar al que llegara tarde por la noche, a las 2 o a las 3 de la mañana. Eso no importaba. El rezagado encontraría siempre el frágil, pálido y preocupado rostro esperándole como una silenciosa acusación, lo cual llevaba consigo que, teniendo un mínimo de decencia, no se podía salir muy seguido. Además, siempre estaba haciendo algo. Era, según ella, yo no soy juez, una excelente modista aficionada y una gran experta en hacer punto. Y por supuesto, a menos de ser un desalmado, había que ponerse las cosas que ella hacía. Paréntesis. El párroco me ha contado que desde su muerte las aportaciones de solo esta familia en cosas para vender sobrepasan las de todos los demás feligreses juntos. ¿Y qué decir de sus desvelos por la salud de los demás? Ella sola sobrellevaba la carga de la delicada salud de esa hija. Al doctor nunca se le permitió discutir esta cuestión con su paciente. Después de un brevísimo examen, era llevado por la madre a otra habitación porque la niña no debía preocuparse ni responsabilizarse de su propia salud. Solo debía recibir atenciones, cariño, mimos, cuidados especiales, horribles jarabes reconstituyentes y desayuno en la cama. La señora atareada, como ella misma decía a menudo, se consumía entera, toda entera por su familia. No podían detenerla y ellos tampoco podían, siendo personas decentes como eran, sentarse tranquilos a contemplar lo que hacía. Tenían que ayudar. Realmente siempre tenían que estar ayudando. Es decir, tenían que ayudarla a hacer cosas para ellos, cosas que ellos no querían.
En cuanto al querido perro, era para ella, según decía, como uno de los niños. En realidad, como ella lo entendía, era igual que ellos. Pero como el perro no tenía escrúpulos, se las arreglaba mejor que ellos y a pesar de que era controlado por el veterinario, sometido a dieta y estrechamente vigilado, se las ingeniaba para acercarse hasta el cubo de la basura o bien donde el perro del vecino. Bien. Dice el párroco que la señora atareada está ahora descansando. Esperemos que así sea. Lo que es seguro es que su familia sí lo está. Sí lo está. Y entonces empieza a investigar más a fondo. ¿Qué pasa, no? ¿Podía la señora atareada estar realmente tan ajena a las innumerables frustraciones y aflicciones que infligía a su familia? Es difícil de creer. Ella sabía, claro que lo sabía, que echaba a perder toda la alegría de una velada fuera de casa, cuando al volver uno la encontraba ahí sin hacer nada, acusadoramente, en pie, esperándolo. Seguía actuando así porque si dejaba de hacerlo, se tendría que enfrentar al hecho de que estaba decidida a no ver. Habría sabido que no era necesaria. Ese es el primer motivo. Luego, además, la misma laboriosidad de su vida acallaba sus secretas dudas respecto a la calidad de su amor. Mientras más le ardieran los pies y le doliera la espalda de tanto trabajar, mejor, porque esas molestias le susurraban al oído: ¿cuánto debes quererles por hacer todo eso? Este es el segundo motivo. Pero me parece que hay algo más profundo. La falta de reconocimiento de los demás. Esas terribles e hirientes palabras. Cualquier cosa puede herir a la señora atareada. Con que ellos le rogaban que mandara a lavar la ropa fuera, le servían de motivo para sentirse maltratada y, por tanto, para estar constantemente ofendida y para poder saborear los placeres del resentimiento. Si alguien dice que no conoce esos placeres, o es un mentiroso o un santo. Es cierto que esos placeres solo se dan en quienes odian, pero es que un amor como el de la señora atareada contiene una buena cantidad de odio. El libro se llama Los Cuatro Amores y va analizando uno por uno. No viene el cuento ahora, es que fue realmente un fenómeno. Lewis es uno de estos que vale la pena conocer sus obras, porque realmente era un tipo muy profundo, que escribía muy bien. Y claro, Señor, que me enseñes a querer sin pasar factura, a hacer y a desaparecer, a estar pendientes de los demás sin hacerme ver. Me impresionó mucho una prima hermana mía, hace ya años, que 4 hijos y era el cumpleaños del más chico, de la más chica, y ella estaba en todo, como suele estar, bueno, ustedes lo saben infinitamente mejor que yo, estaba en todo, absolutamente en todo, pendiente y sonriente y alegre y sirviendo. Los hombres, como suele pasar, todos recluidos en un determinado lugar de la casa, hablando de sus cosas, las mujeres hablando de sus cosas, y ella, mi prima, y 2 o 3 más que ayudaban, pero sobre todo era ella. Y los chiquilines, que había unos cuantos todavía chicos, jugando, y a los que había que atender también. Bueno, en eso estaba. Y en un momento, bueno, yo ya había estado un rato, en fin, y dije, bueno, me voy a ir. Entonces me dijo, no te vayas, espera un poquito.
que tengo algo que te va a gustar. Y efectivamente, es que habían descubierto que había un video del casamiento de sus padres, es decir, que había pasado en película de Super 8, que existió una cosa que se llamaba Super 8 hace muchos años, y lo habían pasado a video, y de video lo habían pasado. No, claro, estoy hablando de la época de video todavía, cuando había cassettes de video. ¿Para qué te tengo que poner un cassette? Vas a ver qué lindo. Y era precioso porque, claro, era el casamiento de sus padres, donde aparecían mis padres, etcétera, ¿no? Lindísimo, fueron 10 minutos más. Dije, y ella seguía sirviendo y atendiendo, ¿verdad? Y cuando me iba, dice, miras, tengo un dolor de muelas que no me dejó dormir en toda la noche. Y me dijo como que si me estuviera diciendo, tengo una alegría espectacular y qué lindo porque hoy me tocó la lotería, yo qué sé, no sé. Y así estaba y así seguía. Pero ustedes lo saben y me consta que lo viven. Pero, bueno, es una situación extraordinaria. Sí, pero es consecuencia de muchas situaciones. Una situación extraordinaria en cuanto que no todos los días hay cumpleaños, etcétera. Pero es el fruto de muchas situaciones ordinarias de todos los días. Cuando el domingo pasado el Papa insistía diciendo, el que no vive para servir no sirve para vivir. Y lo reiteraba, el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, todo esto es el mandamiento nuevo del Señor. Esto y mucho más. Y esto tenemos que darle vueltas, en primerísimo lugar, en el ámbito más cercanísimo, porque a veces uno piensa en la mortificación y piensa ya en el ayuno, o piensa en alguna cosa más extraordinaria, o piensa en algo que, cuando en realidad es todo tan al alcance de la mano, tan inmediato, pero hay que concretarlo, es necesario, porque si no, ¿qué cosas hay que mi marido me dice, cómo me encantaría comer tal cosa? Y ella le prepara zapallitos rellenos. Zapallitos rellenos. Es un pequeño trauma, yo creo que tengo de la infancia. Creo que porque eran baratos. Y mi madre hacía muchos zapallitos rellenos. Entonces, cuando hay que comerlos, se comen. Tampoco vamos a dramatizar, ¿no? Pero cuando se repite mucho, por lo demás los hombres somos bastante poco originales, en general en todo. Pero en esto de las comidas, hay dos cosas que me gustan, y no te preocupes si se repiten, porque es fantástico. La mujer necesita inventar cosas. No, pero mirá que lo que a mí me gusta es esto. Yo tenía un amigo en preparatorios, cuando estudiaba preparatorios, que ya era demasiado. Porque lo único que había todos los días, era milanesas napolitanas. Salsa de tomate y queso. A veces con jamón. Esa es la variación. Esa es toda la variación. Todos los días. Porque le gustaba al muchacho. Quiero decir, saber ponerse en el lugar del otro, no caer en las cosas de la señora tareada, porque el bicho ese del amor propio, del amor de uno mismo, es un bicho muy difícil de matar. Entonces, es necesario combatirlo a base de cosas pequeñas que pasan desapercibidas, que se hacen y no se dice nada. No, pero a ver si él se da cuenta. Es que es muy difícil que se dé cuenta. Es muy difícil que se dé cuenta. Pero si se da cuenta de que puse unas flores, muy difícil que se dé cuenta. A ver si se da cuenta que cambié de peinado, mucho más difícil que se dé cuenta. A ver si se da cuenta
Sí, es un poco, sí, lamentable, ¿no? Es mortificante. Sí, pero ¿cómo es posible? Es posible. Pero es que no me quiere, es que tiene otra. No, por favor, en absoluto, es hombre. Y entonces somos muy torpes. Habrán visto en YouTube, hay uno, el Nothing Box, ese que aparece un tipo explicando cómo funciona el cerebro de la mujer y cómo funciona el cerebro del hombre. Así como el cerebro de la mujer está permanentemente en ebullición, el cerebro del hombre, nothing box, no hay nada. Tiene una caja, nada, que no tiene nada. Entonces tú lo puedes ver mirando por la ventana, ¿en qué estará pensando? ¿Qué está? En nada. No está pensando en nada. En algo tiene que estar pensando. No, es como mucho más simple. Y bueno, entonces, quererse, quererlos, eso hay que verlo en la oración y pedir consejo, si a uno no se le ocurre, pero seguramente el Señor hace ver cómo vivir mejor el mandamiento nuevo. Y recuerdo San José María que nos decía, muchas veces la mejor mortificación es una sonrisa, y cuesta, y es así. Entonces, darle vueltas a esto tiene tanta importancia. Bueno, por lo demás, antes que me olvide, nada que ver con esto, terminamos un curso de retiro. Está previsto en la Iglesia que terminando un curso de retiro y viéndose confesado y comulgado, se puede obtener una indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria quiere decir la remisión de toda la pena que uno merece por sus pecados en el purgatorio, que se puede aplicar para uno o para un difunto. Digo, es importante esto, ¿no? Igualmente que si el rezar el rosario todos los días, delante de una imagen de la Virgen, hacer media hora de oración, un rato de oración todos los días. No, hay muchas indulgencias, indulgencias plenarias que se pueden obtener con eso de rezando, haciendo esa práctica de piedad, rezando por el Papa, por sus intenciones, rezando el credo. Lo más difícil es la primera condición, que es la que hay que pedir a Dios, tratar de que haya un verdadero desarraigo del pecado en nuestra vida. Eso es lo más difícil. Es decir, que quiero despegarme del pecado en mi vida para recibir toda la gracia de Dios y ese amor de Dios que es indulgencia, que lo da la Iglesia por los méritos de Cristo, obviamente, ¿no? Bueno, pero es importante esto, es importante, ya lo creo que es importante. Y nada más, que la Madre de Jesús y Madre nuestra ruegue por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y acciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por